Asignatura Bases de Datos 1. Tema: Diseño de base de datos. A partir del caso de estudio biblioteca, vamos a mirar las relaciones entre los modelos de base de datos. Aquí vamos a mirar el enunciado, y a partir del enunciado entonces nosotros vamos a generar y a diseñar el modelo conceptual. A partir de este modelo conceptual nosotros vamos a hacer una transformación y crearemos el modelo lógico, y a partir de este modelo lógico, ya dependiendo del sistema gestor de base de datos que vayamos a utilizar, crearemos el modelo físico. Entonces, en esta presentación miraremos las relaciones entre los modelos, sus semejanzas y diferencias. Aquí tenemos el caso de estudio de la biblioteca, el enunciado. Es como un enunciado de cualquier problema computacional que nosotros vayamos a resolver, en el cual vayamos a necesitar crear la base de datos. Nos presenta la información que tenemos que guardar en la base de datos. Nos dice de qué sustantivos o qué entidades tenemos que crear la base de datos, las características y también las acciones o actividades que se hace con la información. Como ven, pues tenemos un enunciado como un enunciado de cualquier problema de base de datos. A partir de este enunciado, entonces nosotros generamos nuestro modelo conceptual. Este modelo conceptual se crea a partir del micromundo, los requerimientos o el enunciado que tenemos del problema. Este modelo conceptual tenemos que hay entidades. Esas entidades se generan a partir de los sustantivos que hay en el enunciado. Esas entidades se generan con un rombo, con un rectángulo y con el nombre de la entidad. También tenemos los atributos. Estos atributos se generan a partir de las características del enunciado. Las características que tiene cada sustantivo en las entidades, entonces eso le vamos a llamar atributo. Y el atributo, pues, en el diagrama de entidad-relación, que es el que estamos mirando, se genera con una elipse. También tenemos las relaciones, y las relaciones pues son los verbos del enunciado y se diagraman con un rombo. Estos serían los tres elementos de un diagrama entidad-relación. Este es el diagrama entidad-relación resultado del modelo conceptual. A partir del enunciado de los sustantivos sacamos las entidades, de las características sacamos los atributos y de los verbos sacamos las relaciones. Y aquí ya tendríamos entonces el modelo conceptual ya elaborado con el diagrama entidad-relación. Con el diagrama entidad-relación del modelo conceptual, entonces nosotros lo que hacemos es una transformación. Fíjense que no le estoy diciendo que ir a mirar o una creatividad o no, una transformación. El modelo entidad-relación se transforma en este modelo lógico, o también llamado modelo de tablas. Tenemos que una entidad se transforma en una tabla con sus atributos. Aquí en la tabla se llaman columnas o campos. También decimos que una relación se puede transformar en una tabla, dependiendo de la cardinalidad y otros atributos, otras cosas que tenga el diagrama entidad-relación en su momento, lo veremos. También decimos que una relación se puede transformar en una referencia. También en su momento lo veremos. Eso está dentro de las reglas de transformación. Entonces, lo que tenemos que tener claro acá es que el modelo lógico
es una transformación del modelo conceptual. Tenemos que tener presente que en el modelo conceptual, como vimos anteriormente, tenemos el diagrama entidad-relación. En ese diagrama entidad-relación tenemos entidades, atributos y relaciones, y eso se transforma en el modelo lógico o modelo de tablas, en el cual tenemos tablas y tenemos referencias entre tablas. Con aquí ya tenemos que tener en cuenta qué sistema gestor de base de datos vamos a utilizar, porque los tipos de datos, como ahí dice varchar, integer, boolean, que definimos aquí en el diagrama de tablas, tienen que estar de acuerdo con el sistema gestor de base de datos. Ahora bien, este es el modelo físico. Como vemos, el modelo físico son las sentencias SQL con las que creamos y configuramos nuestra base de datos. Aquí tenemos dos sentencias. La sentencia de arriba es la sentencia para crear la base de datos. Esa es la sentencia para crear la base de datos biblioteca. Vemos que la sentencia SQL es create database. Y en la parte de abajo tenemos una sentencia SQL para crear la tabla autores. Vemos que se crea la tabla autores con sus campos. En este caso tenemos el ID del autor, que es de tipo entero, el primer nombre, que es de tipo varchar, segundo nombre, que es de tipo varchar. Y también tenemos una restricción para indicar cuál es la clave primaria de la tabla. Y esta sería entonces la instrucción para crear nuestra tabla en el sistema gestor de base de datos, en nuestro caso el SQL Server. Y aquí tenemos entonces los tres modelos: el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. Muchas gracias. La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central ETIC, asignatura Bases de Datos 1, tema Diseño Bases de Datos.